somos sabedores, no somos sabios, somos enlazadores de saberes. Es algo muy distinto. Una cosa es saber una lengua y otra cosa es saber traducir entre saberes, entre lenguas. Y nuestro papel es más un papel de intérprete de saberes. Y eso creo que cada docente lo puede ir incorporando en su práctica profesional. Implica desprofesionalizarse en cierto sentido y reprofesionalizarse en otro. Pero ustedes lo notarán, quienes ya tienen esa experiencia lo habrán notado. Es tan liberador quitarte ese peso de que, esa simulación de que yo lo sé todo. No sabemos nada, no tenemos por qué saberlo. Internet sabe mucho más, YouTube sabe mucho más que yo jamás puedo saber, pero no es mi papel el de acumular saberes, saberes que a veces son fake news, a veces son saberes caducos, no. Mi papel es el de aprender, enseñar de forma crítica cómo enlazar saberes, cómo detectar unos saberes frente a otros, cómo contrastarlos. Entonces, nuestro papel en ese sentido es mucho más del cómo que del qué, mucho más metodológico que de contenido. Y eso creo que es algo que tenemos en manos, las y los docentes. No tenemos que esperar la próxima reforma educativa desde arriba. Muchas gracias, Gunther. Pues aquí seguimos con muchísimas preguntas. Juan Carlos Silas quería que ahondaras un poco más en este tema de para hacer laboratorios, santuarios, redes, como el papel que juega el miedo, ¿no? El papel que juega el miedo en el cambio y cómo a veces, pues, eso es lo que hace las limitaciones y, bueno, y te pregunta cómo podemos detonar procesos para que se pierda ese miedo y se puedan dar pasos. Sí, hay que identificar de dónde vienen los miedos. Vienen de estudiantes, vienen de docentes, porque si vienen de nosotros como docentes, lo que necesitamos es trabajar en ese sentido nuestra autoestima. Yo lo sé que es fácil decir, después de todas esas reformas punitivas y la forma de cómo se ha tratado a la docente, al docente, pero tenemos que regresar a la figura del profesional de la educación, de la profesional de la educación, que es una persona que sabe transmitir, enlazar, impulsar procesos de aprendizaje. Me gustó tanto por eso la contribución que hizo María Bertelli en este sentido cuando utilizó siempre, cuando acuñó este término de los interaprendizajes. Ustedes lo habrán notado, cuando les sale muy bien un proyecto educativo, una clase, una experiencia en el aula o fuera del aula, la persona que más aprende en ese momento somos nosotros mismos, como docentes. Luego, qué bueno que los niños, las niñas, los jóvenes también aprendan, pero nosotros aprendemos con buena docencia, y eso es lo que ella llamaba el interaprendizaje, es una ida y vuelta. Y por eso, la idea de escuela-comunidad, escuela-laboratorio y escuela-santuario es el de establecer claramente lo que es intraescuela y lo que es extraescuela. Pero eso se establece en cada contexto. Insisto mucho en esta idea, porque a veces, por una parte, tenemos la tradición occidental de que la escuela con sus muros y no entra nadie. Es hoy en día más difícil entrar en una escuela como persona ajena a la escuela que entrar a un hospital. Porque a ver cuándo te dan cita, a ver con quién tienes que hablar. Entonces, esa actitud defensiva de la escuela tiene que terminar. Pero no es lo mismo una escuela en un contexto rural, indígena, donde hay procesos de cuidado, donde hay pautas de organización local que complementan la forma de organización de la escuela. Ahí la escuela se puede abrir a la comunidad. Esta idea de comunidades de aprendizaje escolares en diálogo con comunidades de aprendizaje territoriales, del ejido, de la agencia comunal, etcétera, asambleas, etcétera, todo eso. Pero hay otros contextos, y me temo que son la mayoría, donde la escuela no se puede ni se debe abrir de esa manera a la comunidad, porque las condiciones socioeconómicas, sociales, de violencia que hay en ese entorno no dan como para abrir la escuela a la comunidad. Y ahí la idea es que haya una lógica de relación. La escuela tiene una política
casa adentro y una política casa afuera. Esto de casa adentro, casa afuera, Catherine Walsh lo ha establecido muy bien para la educación intercultural a partir de experiencias afroecuatorianas. Hay dos lógicas. Ustedes, Claudio Lomnitz, un antropólogo e historiador, también lo estudió aquí en el caso mexicano. En las comunidades hay una lógica de lo que Lomnitz llama cultura íntima hacia adentro, con confianza entre nosotros, etcétera, y una lógica que él llama de culturas de relaciones sociales hacia afuera. Pues yo propongo que eso lo aprendan también a hacer las escuelas. Y las escuelas necesitan relaciones estrechas con los actores externos, pero aparte generan reglas internas. Y esas reglas pueden ser contradictorias a las reglas vigentes en el entorno. Son cosas muy fáciles. Por ejemplo, ustedes lo habrán vivido en un entorno muy machista, muy patriarcal. Un niño en el aula te dice, no, yo después de esta fiesta, yo no voy a fregar platos, eso lo hace mi hermana, eso lo hacen las niñas, mi papá dice que eso no es de niños, eso no es de hombres. Y se le explicará que esa es la regla en tu casa, en tu hogar, en tu comunidad, pero aquí en la escuela tenemos otras reglas, que son equidad, y aquí niños y niñas van a hacer el mismo tipo de labor, tanto en el huerto escolar, como lavando platos, como cualquier otra cosa. Entonces, ahí hay una lógica de escuela-laboratorio, porque el niño o la niña, por mucha disonancia cognitiva que esto le genere, va a tener procesos de aprendizaje. Ah, es muy válido lo que dice papá, pero esto también es válido, esto también es algo que puedo aprender a hacer. Entonces, ahí tenemos que enseñar, y esto es cada vez más importante en nuestra sociedad, aguantar ambigüedades. No hay una sola regla en nuestra sociedad. No hay un solo credo. No hay un solo verdadero y falso. Eso la escuela confesional de antes decía, imponía un solo credo. Nosotros tenemos que garantizar una cultura escolar que permite aprender otros credos, otros valores, otras normas, aunque no sean las mismas de mi comunidad y de mi hogar. Entonces, esa es una escuela laboratorio. Y es un santuario cuando la escuela activamente defiende esto frente a un entorno hostil. Y ustedes lo saben, esos entornos existen. Violencia contra docentes porque enseñan cosas que no deberían enseñar. Lo del PIN parental y toda esta discusión que hay en algunos contextos europeos, también ahora aquí en América Latina, la escuela tiene que defender una forma de utopía concreta de cómo podría funcionar en el futuro la sociedad, un aprendizaje para una ciudadanía que hoy en día en la sociedad no existe. Pero por eso, más aún, la escuela tiene que prepararnos. Y esta idea de escuela santuario y escuela laboratorio solo es posible con una mirada intercultural, con una mirada que aprovecha la diversidad y no impone un solo canon religioso, un solo canon cultural o una sola lengua de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Gunther. Todo el tiempo a mí se me están ocurriendo preguntas y dudas y cuestionamientos, pero hay muchos de otros y los daremos preferencia. Nancy Sámano te pregunta brevemente, ¿cómo describes a la sociedad de hoy con el modelo educativo actual y qué tipo de sociedad visualizas con un modelo educativo con el que propones? Yo me sumaría a esto, ¿no? Porque el cambio en la escuela no es un cambio en la escuela, es un cambio de paradigma de sociedad. Entonces, me sumo a la pregunta de Nancy. Hay una tremenda continuidad de una escuela del siglo XIX que nos entrenaba para la desigualdad, porque algunos niños iban a la fábrica y otros niños iban a las oficinas, unos se quedaban en su propia clase, otros en la otra. Esa continuidad que luego se profundizó con la llegada del neoliberalismo y la idea de que todo es mercado y todo son competencias laborales en el sentido de competir frente al otro. Entonces, lo que hoy tenemos son como las ruinas, y la pandemia lo muestra, las ruinas de una sociedad
que ya no tiene una convivencia, ya no tiene saberes haceres de cómo convivir. Un colega, Pablo Santaolalla, lo decía, hablamos mucho de competencias interculturales, pero ¿por qué no hablar de competencias intersociales? ¿Cómo nos tratamos personas de distintos estratos socioeconómicos? ¿Qué sabemos unos de otros? ¿Cómo vamos a convivir en el futuro si las desigualdades se están acrecentando y la pandemia los está profundizando? ¿Cómo vamos a convivir? Entonces, una de las lecciones que nos está dando la pandemia a bofetadas es que el individualismo, que por una parte el origen capitalista de la escuela y por otra parte el neoliberalismo acrecentado nos ha fomentado, ese individualismo no es una solución, es parte del problema. Y por eso, en ese sentido, la pandemia es una metáfora. No tiene ningún sentido que yo individualmente me salve, encerrado en mi barrio, encerrado en mi casa, quédate en casa, etcétera, si afuera otros siguen muriéndose, porque la pandemia nos va a llegar a todos precisamente por ese carácter de que nos faltan mecanismos de cuidado del otro. Lo hemos desaprendido. Había tradiciones en distintas religiones, en distintas cosmovisiones, había tradiciones y mucha gente en la antropología y en otras ciencias sociales lo ha estudiado. La capacidad de trabajar en común, la capacidad de cuidar recursos naturales en común y no a partir de una mirada de propiedad privada. Eso se tenía. La idea medieval de Almende, en el caso europeo, elegido originalmente las tierras comunales, que entre todos tenemos que cuidarlas porque si no nos quedamos sin bosque, nos quedamos sin nada. Eso, como se ha mercantilizado completamente, ahora lo tenemos que recuperar, pero recuperar con el funcionamiento de una sociedad del siglo XXI. Entonces, la escuela ahí va a ser clave. Una escuela que construya puentes entre clases sociales, puentes entre cosmovisiones y religiones, puentes entre lenguas. Todo esto, insisto mucho en esta cuestión, no es para solamente, digamos, no es porque el otro tiene el derecho y lo hemos discriminado y entonces hagamos un acto de tolerancia, de buena fe. No, no, no. Esto es por sobrevivencia de la especie. Esto es por egoísmo de especie. No vamos a sobrevivir si seguimos con estas lógicas individualizantes. Necesitamos recuperar formas de reciprocidad, formas de tequio, de minga, como se llaman en cada contexto. Y eso lo podemos aprender de aquellos que consideramos los menos modernos, porque lo han mantenido en resistencia y porque su forma de vida les ha permitido sobrevivir esas adversidades porque tienen esos mecanismos de un trabajo más colectivo. Y hoy en día en pandemia tenemos que cuidar también a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. No tiene sentido cuidarme solo yo. No hay redención de una pandemia a título individual. Entonces, eso la escuela lo ha abandonado como tarea. Ustedes lo conocen, esas anécdotas. Me lo contaba un colega cuya hija se crió en una reservación de la Nación Navajo en Estados Unidos, en Albuquerque, en Nuevo México, y cuando salió de la escuela tribal, lo llaman ahí, de la escuela en la que ella se crió, y fue a una escuela urbana en Albuquerque, en Nuevo México, la reprobaron enseguida y la castigaron, la disciplinaron, porque ella dejaba copiar a los demás en los exámenes. Y ella defendía eso, ese es trabajo en común, o sea, tenemos un problema y lo vamos a resolver. El maestro nos da una cosa muy rara, que es un examen individual, que eso es algo rarísimo, porque individualmente no sobrevivimos, y entonces ella creaba grupos de trabajo para resolver los exámenes en equipo, ¿no? Trabajo colaborativo como metodología, pero nuestras escuelas tienen que regresar a esa construcción didáctica, metodológica de trabajos colaborativos. Y esos trabajos colaborativos por encima de fronteras étnicas, lingüísticas, culturales y socioeconómicas. Es lo que tiene que preparar la escuela. Y no lo ha hecho no por culpa de las y los docentes, sino porque desde arriba se ha impuesto una cultura de auditoría, de testitis,
donde lo único que importa es rankear alumnos, alumnas, después rankear docentes, después rankear escuelas y después rankear cómo estamos frente a Singapur y frente a Finlandia. Tonterías, o sea, completamente descontextualizado, comparando peras con manzanas, y obviamente antes de cualquiera de estos tests sabemos los resultados. O sea, no tienen ninguna capacidad de explicar de algo nuevo que nos enseñen. Entonces, tenemos que desaprender esa cultura neoliberal de auditorías, de desconfianza, de individualización, de división, y tenemos que reconstruir tejido social. Y ese tejido social lo podemos reconstruir no solamente dentro de la escuela, pero también dentro de la escuela. Es importante recuperar la vecindad, es importante recuperar espacios comunitarios, pero también es importante comunalizar la escuela como uno de esos espacios. Sin ese tipo de comunalidad al interior de la escuela, no va a haber ciudadanía incluyente en el futuro. Cada uno va a vivir en su gueto y va a luchar contra los demás, y los resultados los estamos viendo ahora en cuestiones de salud pública. Sí, me quedo con esta frase resonando. No hay resistencia de una pandemia a título personal, ¿no? Tenemos que estar de otras maneras. Bill Quinn, desde YouTube, pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de donde una escuela esté funcionando, donde esté funcionando un sistema de educación gestionado desde abajo? Y también lo quiero sumar a la pregunta de Samantha, de Juana Arellano, que dice que se influye la brecha de las generaciones entre docente y alumno. Son este tipo también de preguntas, de casos que nos interesan. Sí, hay varios ejemplos de escuelas de este tipo. Algunas escuelas son escuelas que están innovando al margen del sistema público oficial. Por eso hay muchas escuelas privadas, pero privadas en el sentido de aplican ciertas pedagogías innovadoras, etcétera, y lo hacen fuera de ese margen. Lo que me parece mucho, es valioso, por supuesto, hay muchos proyectos ahí muy interesantes, pero a veces lo hacen en condiciones de privilegio, precisamente por la composición social y el medio social en el que se mueven estas escuelas. Pero lo que me parece mucho más interesante es que también en el sistema público hay experiencias con este tipo de escuelas, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, y funcionan siempre y cuando se les deja experimentar. Entonces, eso lo conozco tanto desde preescolar hasta educación media y en algunos casos también en educación superior. Hay escuelas que han funcionado de forma excelente. ¿Cómo lo logran? Por una parte, un clima interno, un clima organizacional de creatividad, de cordialidad, una gran estabilidad laboral, la falta de fluctuación. Si hay mucha fluctuación entre docentes, tienes que comenzar desde cero cada año escolar, y eso es imposible, te frustras y se acaba quedando a título individual la innovación, ¿no? Entonces, es muy importante, y cada vez lo notamos más, estilos de liderazgo. Desgraciadamente, en el sistema educativo nacional no se ha cuidado esta cuestión de quién es director o directora de una escuela. Ahí entran otros factores políticos, sindicales, etcétera, pero hay personas que ejercen una autoridad incluyente, democrática, y que convencen y que además generan un clima donde dan ganas de trabajar y de innovar y de intercambiarse. Entonces, eso es un factor clave que ha habido. También es muy importante que haya cómplices de estos procesos en los niveles superiores, en jefaturas, en supervisiones, y aunque suelo hablar mal de esas jerarquías, sé que hay colegas, asesores técnico-pedagógicos, supervisores, etcétera, que acompañan muy bien estos procesos. Entonces, también hay que tejer redes hacia arriba en ese sentido. Lo que falta, y eso es una de las principales limitantes,
son lugares de encuentro y de difusión de esas experiencias. Hay proyectos pilotos lindísimos, pero se quedan en una escuela o en una comunidad, o alguien sabe, allá por el norte de Veracruz me contaron que hay una escuela pero no tienen un efecto de difusión, porque toda la formación continua es piramidal. Entonces, lo que necesitamos ahí, como mencionaba antes, son esos encuentros de innovación pedagógica, encuentros de intercambio entre gente que es creativa y tiene ganas de aprovechar esa creatividad. Eso es algo que nos falta. Creo que hay una gran soledad todavía del docente, de la docente, a veces al interior de su escuela y más todavía en relación a otras escuelas. Eso me ha pasado con muchas entrevistas que hemos realizado con docentes en los distintos subsistemas y niveles, esta sensación de soledad, de que me está saliendo algo muy bien, pero ni me atrevo por la envidia de otros, ni me atrevo a contarlo a mi compañero del centro, y menos todavía en la supervisión, y menos todavía hacia otro sistema educativo, ¿no? Ahí creo que se pierde, se desaprovecha mucha creatividad. Y la otra pregunta, efectivamente hay brechas importantes entre docentes y estudiantes, brechas de edad, brechas tecnológicas, brechas de proyecto de vida. Eso es obvio, pero un enfoque intercultural aprovecha esas brechas porque son fuentes de diversidad. O sea, trabajar con distintos grupos de edad en la escuela, distintas generaciones de docentes, es sumamente rico. Si no estigmatizas al otro, si no jerarquizas, sino que realmente aprovechas, hoy en día lo vemos, en muchas escuelas hay jóvenes docentes que han salido de estas nuevas formas de acceder a plazas con la última reforma, hay profesores de escuelas normales, profesoras de otras instituciones formadoras, y obviamente hay diferencias, pero esas diferencias tienen que ser aprovechadas como formas de aprendizaje. Y ahí creo que es muy importante